Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Punto y Coma. 2017 cerró con la inflación más alta en los últimos 17 años. 2018 inició con alzas en la canasta básica. Esta situación, por supuesto, afecta a los que menos tienen. Hoy vamos a hablar de este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El aumento en el precio de algunos productos y servicios hará que la cuesta de enero sea más difícil, pues este golpe a la economía ya es oficial en algunos productos como la gasolina y el diésel. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, los precios de las gasolinas podrían incrementar hasta un 6.96%. Sin embargo, Petróleos Mexicanos afirmó que se mantendrá la política de precios graduales de combustibles que se aplica desde hace un año en nuestro país y rechazó categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos. De acuerdo con algunos especialistas, el alza en los combustibles provocará un aumento en los demás bienes y servicios, y las clases más vulnerables serán las más afectadas. En casos como el precio de la tortilla, al aumento en los suplementos para su elaboración, como el gas y la gasolina, generó que los tortilleros hayan demandado un incremento en su precio para no disminuir ganancias o tener pérdidas. Actualmente, hay establecimientos en los que se ha aumentado su precio hasta llegar a los 17 pesos en kilogramo de tortilla. En México, son más de 50 millones de personas las que viven en pobreza y todos ellos se verán nuevamente golpeados por estos incrementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Kimberly Armengol. Hoy nos acompaña Claudia Domínguez Paniagua, ella es directora general de estudios sobre consumo de la Profeco. Por supuesto, también está en el estudio Paulina Silva y Paola Barquet. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, listas para platicar, bienvenida. Este tema tan importante que está afectando a los mexicanos, ¿qué está pasando con los precios? ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Cómo está impactando en el bolsillo de los que menos tienen? Pues mira, como bien mencionaste hace unos momentos, la medición de INEGI apenas se publicó el día de hoy, que fue el dato anualizado del año pasado. Ese dato, como ellos lo han explicado, que son los encargados de sacar esta medición, tenía un impacto que en gran parte fue producto del impacto de los combustibles. Sin embargo, uno de los datos importantes es que este año en realidad se espera que la inflación converja otra vez a un promedio cercano al 4%, que esa ha sido la expectativa del Banco de México. Por otro lado, la Procuraduría, por instrucción del Procurador, Rogelio Cerda, ha puesto énfasis en la vigilancia de los productos de la canasta básica. Nosotros hacemos un monitoreo en 49 ciudades de los principales productos de consumo de los mexicanos. Esto nos permite conocer cómo se están moviendo los precios de esos productos y, en su caso, generar algunas acciones. Una de estas acciones ha sido el caso de la tortilla, que ha sido muy sonado en estos días. A principios del año hubo una manifestación de que se quería subir el precio de la tortilla. Sin embargo, esta manifestación de entrada es violatoria de la Ley Federal de Competencia Económica. Entonces, una de las acciones que hizo tanto la Secretaría de Economía como la Procuraduría fue aumentar el monitoreo del producto en todas las ciudades, generar acciones de verificación y vigilancia, además de que la Secretaría de Economía se reunió con los principales productores y asociaciones de tortilleros para detener esta alza. Pero a mí me gustaría comenzar desde este punto, Claudia, y es que, bueno, el salario mínimo en México está en 88.36 pesos y la canasta básica, según la Coneval, está en 94. Es decir, a los mexicanos con el salario mínimo ni siquiera les alcanza para poder pagar los productos básicos para llevar su vida. Desde ahí habría que comenzar. Sí, quizás también hay que reconocer, por ejemplo, que el salario mínimo tuvo un tránsito bastante paulatino los años anteriores. Sin embargo, en tanto 2017 como 2018 tuvo aprobaciones por encima de la inflación. Yo creo que este es un reconocimiento que se debe hacer a la Comisión Nacional, porque es tratar de darle a los trabajadores que aún ganan este salario, aunque son pocos, que digamos una mayor expectativa y que crezca su poder adquisitivo, ¿no? Entonces, estos dos pasos también hay que tomar en cuenta que el salario mínimo
puede crear efectos inflacionarios. Entonces tampoco es una decisión que se pueda tomar a la ligera, es algo que se debe analizar. Creo que se ha hecho de manera muy consciente y ha tenido, si bien hubo periodos de inflación bastante equilibrados, podríamos decirlo, estos aumentos han permitido que crezca un poco el poder adquisitivo en algunos segmentos, sobre todo en aquellos de estratos más bajos. Y como mencionas, Coneval sacó la medición de pobreza el año pasado y entre estos resultados se puede ver que alrededor de 2 millones de hogares salieron de esta condición. ¿Cómo se calcula la pobreza? ¿Cómo podemos decir si una familia está en pobreza, en extrema pobreza? ¿Cuáles son las cosas que se pueden medir para uno saber en qué posición estamos, al menos en el estrato social en México, más bien económico en México? En México el encargado de esa medición es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que es el Coneval. Esta medición se realiza a partir del ENIC que hace el INEGI. Y digamos que el caso tiene dos elementos, ¿no? En México se mide la pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional, por un lado, analiza el ingreso, que es esta parte muy importante de cuánto gana la gente y cuánto puede comprar con eso, evidentemente. Y por otro lado, las carencias sociales. Las carencias sociales se refieren a los derechos establecidos en la Constitución, que tienen un carácter social, como son la educación, la seguridad social, salud, a una parte de cohesión social, pero bueno, son 6 carencias. Perdón, si eso lo aterrizamos en un ejemplo más concreto, por ejemplo, si yo tengo cuántos focos en mi casa, o si no tengo focos, o si tengo piso, o si es tierra, ¿cómo podemos saber si yo tengo, qué elementos podría saber que ya estoy en pobreza? Pues mira, de entrada tendrías que tener un piso que no fuera de tierra, ¿no? Tendrías que tener una tasa de 2 personas en promedio por habitación en tu domicilio. Y esa es también una de las cosas que se han estado trabajando, que se trate de no fomentar el hacinamiento, sobre todo esta es una condición complicada en algunas ciudades. Entonces esas han sido también algunas acciones que se han tomado. En la parte de salud, si recuerdan, la cobertura de Seguro Popular ha crecido bastante y ese también es un reto importante, que todos los mexicanos cuenten con servicios de salud. Por otro lado, en la parte de seguridad social, también es por eso que se ha ampliado el programa de adultos mayores, porque muchos adultos mayores no recibían una pensión. Entonces, contar con este beneficio les produce un efecto de seguridad social, pues recibir un ingreso que les permite complementar cualquier otro que puedan tener. ¿Ustedes tienen previsiones de cómo va a cerrar o cómo va a arrancar la inflación, por ejemplo, para enero? Nosotros no las hacemos, esa es competencia del INEGI. Digamos que y Banco de México, las expectativas han sido que este año se regularice el fenómeno inflacionario. Y como bien se ha mencionado también, y como el propio procurador lo ha dicho, nosotros lo que sí hemos visto son como algunos efectos de eso. Algunos efectos de eso es, por ejemplo, tenemos en este monitoreo que hacemos de los productos de la canasta básica, podemos ver que también entre las actividades de la Procuraduría está educar para el consumo responsable. Esta educación para el consumo es muy importante, ¿no? No es una tarea menor, porque muchas veces tenemos este tipo de denuncias, ¿no? De, ay, el kilo de tortilla está a 18 pesos y demás. Y la gente, como solo tiene acceso a esa tortillería, que es la que está en la esquina de su casa o demás, no sabe en realidad cuál ha sido la implicación de ese cambio en el precio. Dentro de las cosas que hacemos, tenemos el área de quienes quieren en los precios, que tengo el honor de dirigir, y esa área lo que hace es, por ejemplo, permitirte construir tu canasta básica. Hemos ahí tenido una ampliación de los productos de la canasta básica, tratándolos de homologar a lo que hace Coneval, para que tengamos una referencia clara de cómo se comportan los precios. Entonces, ahí tú puedes construir una canasta, tu lista de productos, y consultar en tu delegación o municipio cuáles son los establecimientos que te ofrecen un mejor precio. ¿Y por qué digo que esto es una tarea no menor? Porque puedes encontrar hasta 30% menos de precio en un mismo producto. Entonces, nuestro trabajo, si bien es que el mercado es libre y los precios no están regulados, sí es darle una oportunidad al consumidor de poder satisfacer sus necesidades, ejercer su derecho a tener información completa y a procurar una
relación equitativa entre él y el proveedor y así ofrecerle, te puedo comentar, la tortilla es un claro ejemplo, vienen manejando un precio de 14 pesos, pero entre los precios que monitoreamos diario encontramos 10 pesos el kilo, 9, 50 pesos el kilo. Esto para una familia es representativo. ¿Dónde lo pueden consultar? Lo pueden consultar en la página de Profeco. Tenemos la sección de quiénes quieren los precios que te permite armar la canasta inteligente y en caso de que tuvieran cualquier duda tenemos el teléfono del consumidor y redes sociales para que puedan saber cómo utilizarla. Platícanos más de esta herramienta, porque creo que está fenomenal. Yo no sabía que existía, afortunadamente, ya nos estamos enterando. Bueno, ya entramos a Profeco, ahí podemos hacer esta canasta inteligente, dijiste, en donde podemos comparar los precios. Pero, por ejemplo, ahí mismo está, ¿en qué lugar lo puedo comprar? Sí, sí. Ok, o sea, te dice, aquí en esta tiendita en la esquina la puedes comprar 30% más barato que en la otra esquina. Mira, por instrucción del procurador, durante 2017 ampliamos nuestra cobertura. Okay. O sea, cubrimos centrales de abastos de las principales ciudades, cubrimos tortillerías tradicionales, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, porque el catálogo de quién es quién es de alrededor de 2.700 productos en general, pero con una temporada de alta demanda. ¿Qué son estas temporadas? Cuaresma, acaba de pasar el Día de Reyes, entonces incluimos un catálogo de juguetes, incluimos productos de temporada decembrina, incluimos útiles escolares, todos aquellos productos que a las familias les repercuten un gasto importante dependiendo de cada temporada. Y en la parte, por eso digo, de canasta básica, es que hemos ampliado tanto los establecimientos como los productos que se monitorean. Entonces, puedes entrar tú a la página de Profeco, viene entre los banners principales quiénes quieren los precios, y ahí te damos dos posibilidades de usarlo. Una como un usuario registrado, que te va a permitir recibir información constante, o como un usuario nada más que quiera hacer una consulta. Entonces, tú eliges de esos 2.700 productos qué te interesa comprar hoy, en qué ciudad estás, tenemos 49 ciudades, y además de esas ciudades, ¿en qué municipio te encuentras? En esos municipios tenemos un muestreo, lo hacemos a través de un muestreo, seleccionamos los principales establecimientos cercanos a los centros de población y ahí tú puedes saber en dónde te conviene más comprar. Vamos a una pausa, regresamos, por favor, colabore con nosotros en Twitter, ahí tiene la pregunta, ¿hasta cuánto has tenido que pagar por productos de la canasta básica en los últimos días? Ahí tienen las opciones, vamos a ver al final del programa en cuánto quedamos. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Alguna otra cosa? Nada más. Vi allá en 35, 36, 38, hasta 40 pesos lo han llegado a dar. Aquí me están dando 33 pesos. Ahora sí que es el producto que más se comía antes y ahorita pues haga de cuenta que estamos comprando carne porque ni carne podemos comer. Frijol menos porque pues está todo muy caro aquí. Han pasado ya las fiestas navideñas y ahora las amas de casa deben recorrer puestos en mercados para hacer frente a la cuesta de enero, principalmente con el precio del huevo, que aseguran inició su escalada desde hace 2 meses. Bueno, antes el huevo fluctuaba en un precio aproximado de 22 a 22.50 por kilo y ahorita lo estamos dando a 32 pesos el kilo. ¿Por qué? Porque después de Muertos, aproximadamente a mediados de noviembre, empezó la escalada de precio. Subió a 27.50 por caja, 28.50, 29.50, ahorita lo estamos liquidando para 32 pesos. Ahora en los hogares donde el huevo era sustituto de la carne, tampoco podrán consumirlo. Pues sí nos afecta bastante porque ahora ya es un lujo comer huevo, ya el kilo de huevo está 36, 34 pesos, 32. Pero pues sí nos afecta. Pues ahorita me costó 16 pesos el medio kilo y antes me costaba 12 pesos. Pues ya realmente ya no nos alcanza para nada y pues es un alimento básico. Junto con el huevo, el precio de varios productos y verduras han empezado a subir, mientras que el gasto de las amas de casa fluctúa entre 50 y 100 pesos diarios. Las sopas, el aceite, o sea que ya todo lo de la canasta básica realmente ahorita lo estamos manejando pues prácticamente como de lujo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos pues a dónde ir a consumir. Que si antes podíamos comer, no sé, 1 o 2 veces carne a la semana, pues ahora ni siquiera carne, y el huevo, que es un alimento básico, y no nada más el huevo, sino el azúcar también, el pollo, todo ha subido demasiado.
y pues el sueldo que pues es lo único que nos sube porque no nos alcanza ya para nada. El argumento de los comerciantes es que con el aumento en la gasolina, los abastecedores han elevado los precios, por lo que se espera continúe el incremento en diversos productos de la canasta básica. Con información de María de Los Ángeles Velasco. Y mire, le explicamos un poco. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, mejor conocido como el INPC, es un indicador económico global cuya finalidad es de medir a través del tiempo la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos urbanos. El INPC es el instrumento estadístico por medio del cual se mide el fenómeno económico que se conoce como inflación. Participe con nosotros en Twitter, en el cuenta de Twitter @puntoycoma_tv. Pero ¿cuántas veces hemos querido entender este asunto de qué es la inflación? Con peras y manzanas, ayúdanos a entender desde ahí para que a partir de ello podamos seguir platicando ya de los detallitos más especializados de los que hablábamos en el corte. Pues mira, la inflación es un fenómeno que ocurre en cualquier economía. No es necesariamente negativo, sí es un alza continua de los precios y es uno de los indicadores macroeconómicos más relevantes. ¿Por qué? Porque las proyecciones macroeconómicas te dicen en cuánto esperas que suban los precios, pero eso es un fenómeno, digamos, que está atado a cualquier economía, ¿no? O sea, todas las economías del mundo tienen una inflación y tienen una inflación esperada. ¿Cuál es el problema que pasa o que genera la inflación? Bueno, que de repente hay algunos fenómenos, tanto meteorológicos como productivos, que pueden generar que te salgas de esa expectativa, y cuando te sales de esa expectativa es cuando puedes tener conflicto sobre algunos puntos del poder adquisitivo. Entonces, la inflación es el alza continua de los precios. Por eso digamos que puedes pensar, la inflación, cada año nos dicen, ¿no? La inflación esperada es de tanto. Sin embargo, el crecimiento económico va a ser, también nos dan un porcentaje, y ahí es cuando nosotros vemos qué tanto se va a incrementar la producción y qué tanto se van a incrementar los precios. Entonces digamos que es un fenómeno anclado a la producción, que es el alza de los precios. No es malo por sí mismo, sin embargo, cuando se sale de estos puntos de referencia puede tener algunas consecuencias negativas para el poder adquisitivo. Y para este año, los dos índices de los que acabas de hablar, inflación y crecimiento económico, ¿cuáles serían? Pues ¿Cuáles son las previsiones? Ahí depende de las expectativas, como habíamos platicado. O sea, sí se espera que la inflación converja hacia los niveles que se habían estado manejando en los años anteriores, que es entre 3 y 4, ¿no? Y esta convergencia es importante porque es lograr un proceso en donde todo el ciclo productivo se adapta a los cambios que tuvieron, principalmente los combustibles. Ahora Claudia, hablaban en esto de la inflación, bueno, que además es la más alta en los últimos 16 años, en la inflación subyacente, que aparte tiene que ver con esta cuestión de todos los productos agropecuarios, que es el consumo pues más directo, ¿no? No sé, el huevo, pescado, no sé. ¿Cómo se prevé que pueda comportarse los precios durante este año de estos productos? Mira, el comportamiento de los precios, digamos que se hace todo un trabajo por parte tanto de la Secretaría de Economía, ¿no? La Secretaría de Economía es la que lleva mano en eso. Es muy interesante cómo se hacen estas previsiones. O sea, existe Secretaría de Economía, Zagarpa, de cuánto va a ser la producción de México y cuáles son los instrumentos con los que se cuenta para que los precios no crezcan en un nivel que pueda afectar a la población. Por ejemplo, el caso del huevo, ¿no? El huevo se ha mencionado que ha tenido un proceso durante los últimos 2 meses de ligeras alzas, las cuales se han visto un poco más en las centrales de abasto. Tiene que ver con las cadenas productivas y cómo se van, digamos, traslapando o transmitiendo los aumentos de precios. Pero el huevo, a partir de 2013 se aprobó un cupo de importación. Esto ha sido muy relevante porque México es uno de los países que más consume huevo en el mundo, y este consumo pues evidentemente es algo que se tiene que cuidar. Entonces, este cupo de importación ha permitido que en los últimos años el precio del huevo haya tenido sus menores niveles.
¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un elemento muy importante que hace la Secretaría de Economía. Otro de los productos de este año ha sido la cebolla. La cebolla tuvo problemas por la parte meteorológica. Hay que recordar que este año hubo, además de los sismos que se pasaron, que evidentemente tienen algunos ajustes para los precios y las condiciones productivas, también hubo fenómenos meteorológicos como lluvias y huracanes. Dentro de esos, una de las cosechas que tuvo afectaciones fue la de cebolla y tuvo alrededor de octubre un precio que aumentó bastante. Ahorita ya se viene comportando a la baja y esto es parte de las actividades que realizamos en el monitoreo. O sea, hacemos por parte de la Profeco, hacemos como dos partes. Una, que trabajamos directamente con la Secretaría de Economía y bueno, ellos también tienen un sistema de monitoreo de precios en donde rastrean como qué es lo que está pasando para tener una acción, tipo las herramientas que son los cupos de importación, y que haya una disminución en los precios y la gente pueda adquirir lo que viene adquiriendo. Entonces, ahí hay una preocupación de parte de todo el sector de economía para generar acciones que permitan, digamos, cierto control, por así decirlo, en los productos que más demanda la población en su canasta diaria. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, las personas que nos están viendo, que van al mercado y que van a comprar, o al tianguis, no sé dónde acostumbren, y que van a comprar, por ejemplo, 1 kilo de cebolla, ¿no? Que además el precio está muy caro, pero además, ¿cómo saber que nos están vendiendo kilo por kilo, ¿no? Porque es otra cosa de las cuestiones. ¿Qué regulación tienen todas las personas que venden este tipo de alimentos? Pues mira, tanto los mercados como las tiendas de autoservicio tienen que tener la calibración que hace la Procuraduría. Esa es otra de las actividades que hace. Y la parte del área de verificación y vigilancia de la Profeco hace tanto un operativo nacional para calibrar básculas de los principales mercados, tiendas de autoservicio y demás. Existen los sellos, los famosos sellos de la Profeco, tienen que tener las básculas, los sellos. Esto te permite saber que hubo un proceso de calibración. Además de que tenemos también dentro de los operativos de verificación, revisar eso. Se hacen pruebas pues como de pesaje para ver que se encuentran dentro de la medición y el error de tolerancia, ¿no? Para verificar que se cumple la ley en todos los aspectos de la Procuraduría. Estos también, además, si la gente sintiera que, porque eso pasa mucho, ¿no? El ama de casa es una de las mejores microeconomistas. Ella conoce perfecto cuánto compra, hasta cuánto le alcanzaba, qué está caro en cierta temporada y cómo lo sustituye y cómo organiza su gasto. Esa es una práctica muy eficiente que hacen las amas de casa. Y dentro de esto, ellas mismas a veces nos denuncian, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En el mercado tal me vendían tanto y me alcanzaba para tanto, y ahora resulta que en lugar de 6 jitomates me dieron 4. Y cuando esto tiene sentido, nosotros todas esas denuncias las atendemos, se meten dentro de los operativos de vigilancia y verificación. De hecho, el operativo a raíz del tema de la tortilla se impulsó a nivel nacional y se han estado verificando las tortillerías, revisando que se exhiban los precios. Esa es una de las cosas más importantes. El proveedor tiene que exhibir los precios porque es una práctica muy común que cuando llegas a un establecimiento pequeño, pues no hay te dicen de repente, pues cuesta 16, oye, pero ayer costaba 12. Tú tienes derecho a que te exhiban los precios, a que te demuestren que realmente es la cantidad que te están dando. Por eso es muy importante la tarea de educación para el consumo, ¿no? O sea, conocer los derechos es el paso básico para que puedas tener un mejor consumo y garantizar estas condiciones de equidad. Bien, pues muchísimas gracias, Claudia Domínguez Paniagua, directora general de Estudios sobre el Consumo. Es muy importante lo que nos acabas de platicar sobre el consumo, además específicamente de la Profeco. Creo que ahí nos va quedando más claro el panorama y obviamente vamos a seguir ya en contexto también con otro invitado que no se quieren perder, así que te agradecemos esta participación y nos vamos rapidísimo con esto a un corte. Muchas gracias. Nos vamos a un corte con la pregunta del día de hoy que dice así: ¿hasta cuánto más has tenido que pagar por productos de la canasta básica en los últimos
últimos días. Ahí está, 41%, 53% y 6%. Vayan respondiendo y aquí también vamos dando sus resultados. Volvemos. Y ya tenemos a nuestro siguiente invitado en el estudio. Él es el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es investigador asociado en el Instituto de Investigaciones Económicas, por supuesto, de la UNAM. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En el corte estábamos hablando, ¿cómo ves el primer semestre del 2018, la inflación, las presiones, el crecimiento de los costos en la canasta básica? Cuéntanos el primer semestre de 2018, ¿cómo se ve? Mira, la perspectiva al final del día, al ser 2018 un año electoral, va a traer de la mano muchas presiones en varios aspectos de la economía. Sin lugar a dudas, el tipo de cambio va a representar una fuerte volatilidad en esta variable económica y a partir de ahí lamentablemente va a haber varios efectos negativos al resto de nuestra economía. ¿En qué sentido? Y precisamente en este tema sobre la canasta básica, lamentablemente tenemos muchos productos de esta canasta que son importados, que tienen un gran porcentaje que se compra en el exterior. Varios datos tenemos sobre la mesa: maíz, 40% del consumo que tenemos en nuestro país es del exterior y sobre todo de Estados Unidos. Me impresiona muchísimo. Arroz, 40. el 90%. El Wow. 90% del consumo del arroz de este país viene del exterior. Ok. Eso por un lado. Pero lamentablemente también viene acompañado de otro insumo, que es todos los componentes energéticos, que también ya están empezando a incrementar después de la reforma energética muchas compras al exterior. Gas LP, prácticamente traemos ya el 50% del consumo del gas LP comprado al exterior. Entonces, si a todas estas variables le sumas la volatilidad del tipo de cambio que se prevé, varios analistas lo tienen previsto, que puede incrementarse hasta 21 pesos, 21.50. Aunque eso decían desde que llegó Trump, ¿no? Y que sí Y subió, sea- se dio hasta el pico de 22.2 centavos. O sea, tomamos el pico. Ahí Banxico tomó acciones de política monetaria, sobre todo un gran incremento de la tasa de interés, que eso también tiene un efecto negativo, sobre todo por el tema del endeudamiento, hipotecarios, créditos para comprar automóviles y demás. Entonces, ese fue, digamos, el contraataque que tuvo Banxico para detener la volatilidad del año pasado. Pero ahora no solamente tenemos el factor de las elecciones en nuestro país, sino también vamos a ver cómo se va a llevar a cabo la reforma fiscal de Estados Unidos. Ese otro punto también, lamentablemente, esperemos que no, pero se está previendo que pueda seguir afectando mucho el tipo de cambio. Lo vimos en la última semana de 2017, que el dólar volvió a pegar a los 20 pesos. Entonces, ahí Banxico activó también un mecanismo para tratar de que no rebasara los 20 pesos, pero sin lugar a dudas, esa variable, e insisto, por el tema de la compra al exterior, va a seguir presionando mucho los productos de la canasta básica. Doctor, ayúdanos a entender un poquito más la parte de la reforma fiscal de los Estados Unidos, porque hemos escuchado, hemos visto en los periódicos, hemos visto en los propios noticiarios, incluso Excelsior Televisión, pero para que la gente aterrice un poquito más, ¿cómo es que una reforma fiscal en los Estados Unidos puede afectar justamente lo que se está platicando en esta mesa el día de hoy? En términos muy sencillos, la situación es la siguiente. Estados Unidos históricamente es un país que tiene un gran déficit fiscal, es decir, siempre gasta más de lo que ingresa. Con esta medida de reducir los impuestos y sobre todo a los grandes empresarios y a las personas de mayores ingresos, la idea de Trump es que regresen inversiones a Estados Unidos, dado ese incentivo fiscal. Pero en la economía nada está escrito y nada garantiza que efectivamente esas inversiones regresen a territorio norteamericano. E indudablemente también hay ya estudios que están previendo que no se consiga que la reducción de los ingresos tributarios vía la reducción de impuestos se compense con el regreso a esas inversiones. Entonces, si en 2018 se incrementa el déficit fiscal en Estados Unidos, eso no solamente detiene el crecimiento de la economía norteamericana, sino que también le va a pegar a todas las compras que Estados Unidos le hace al resto del mundo. Y es donde ahí ya nos va a afectar a la economía mexicana.
otro dato también, no está de más recordar que en este contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el 82-83% de las ventas que México le hace al resto del mundo van hacia Estados Unidos. Entonces, si tenemos una, yo no le llamaría crisis en este momento, pero tal vez sí una recesión en la economía norteamericana por culpa de ese incremento del déficit fiscal hacia mediados y hacia finales de este 2018, podría frenar el crecimiento que ha tenido en los últimos 5 años, 6 años la economía norteamericana, detener nuestras ventas hacia Estados Unidos y ahí nos empezaría a afectar indudablemente. Entonces, doctor, recapitulando, nos acaba de hablar de 3 factores que podrían hacer de este 2018 un año complicado económicamente, es decir, las elecciones presidenciales, la discusión del Tratado de Libre Comercio y también la reforma fiscal de Donald Trump. Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar usted a los que nos están viendo, comenzar a ahorrar, no sé, no hacer como gastos pues tan altos, no comprar, por ejemplo, un automóvil, no sé, ¿qué podríamos hacer? Mira, lamentablemente esto ya está pasando ahora en enero. Siempre cuando salimos en el instituto a dar entrevistas en noviembre, diciembre, lo primero que recomendamos es que guarden una parte del aguinaldo para los primeros 3 meses del año. Bueno, eso ya está complicado. Ya pasó. Pero indudablemente, dado que la expectativa es que los precios se sigan incrementando, y vuelvo a repetir, Banxico, la primera medida es va a seguir aumentando la tasa de interés. Entonces, la recomendación sería tratar lo menos posible usar los plásticos, usar las tarjetas de crédito, y tal vez si la familia tiene pensada en contratar un crédito para un automóvil, pues que vea muy bien las condiciones de crédito y que sea una tasa de interés fija, no variable. Porque indudablemente con estos vaivenes de la economía, si tú contratas un crédito a una tasa de interés variable, pues indudablemente este año se te va a incrementar mucho el interés, y no vale la pena recordar que varios de los créditos que el sistema bancario otorga en este país, lo primero que estás pagando son los intereses, no el capital. Entonces, si este año te toca un incremento en la tasa de interés, tu deuda por intereses se va a incrementar aún más que realmente la cantidad que el banco te está prestando, y vas a tardar 1 año, 2 años más en liquidar esa deuda. Estoy hablando en créditos hipotecarios, sobre todo, ese caso que acabo de señalar. Kim. ¿Qué va a pasar? Yo insisto pensando, así, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con la inflación? Y también, en el mejor de los escenarios, que todo salga positivo, ¿qué podríamos esperar? El mejor escenario es que las medidas de política monetaria de Banxico frene el incremento de los precios, y eso indudablemente daría cierta estabilidad económica en el resto del año. Pero, y bueno, seguramente la parte del auditorio va a recordar, la historia reciente de los últimos 25 años en nuestro país está marcada por crisis excepcionales, crisis económicas excepcionales. Insisto, al día de hoy todavía no estamos en un escenario precrisis, pero así como en el 94 fue un problema con movernos de un tipo de cambio fijo a un tipo de cambio flexible que dinamitó el sistema económico y financiero de nuestro país, que tengamos en este año presiones muy fuertes del tipo de cambio hacia la inflación, sí vamos a tener mucho riesgo. En el primer segmento hablaban también sobre el tema de los ingresos, y ese es un factor que desafortunadamente en este tipo de escenario no se está viendo, digamos que el escenario completo. ¿A qué me refiero? Sí, efectivamente tenemos incrementos. El salario mínimo pasó en el 2016 de 73 pesos a 88 pesos para este 2018, pero este es insuficiente, y más si el auditorio lo puede revisar en las cifras de la encuesta nacional de empleo y ocupación que da la Secretaría de Trabajo. Tenemos que prácticamente el 65% de los trabajadores mexicanos no tienen como ingreso más de 3 salarios mínimos al mes. En pesos, esto quiere decir no más de 8,500 pesos al mes. Que es el más bajo de América Latina aparte, que es vergonzoso. Así es. Entonces, y otro dato también que salta a la vista es que del 2012 al 2017, el porcentaje de trabajadores que ganaban 5 salarios mínimos o más bajó de 10 a 6%. Entonces, prácticamente lo que hemos tenido en estos últimos años es una reducción del salario medio, sí, con algunos incrementos del salario mínimo, pero eso también pone en jaque a la economía familiar.
evidentemente. Que además hay que decirlo, con el salario mínimo que actualmente tienen los mexicanos, 88.36 pesos, Así es. tienen que destinar 4.5 días para poder comprar un tanque de gas LP de 20 kilos. O sea, es inexplicable, ¿no? Pero bueno, regresando al corte, ojalá nos pudiera explicar un poquito más sobre esta cuestión de por qué no es tan fácil aumentar el salario mínimo, doctor. Regresamos, hacemos un punto y coma y también lo invitamos a que participe en nuestras redes sociales. ¿Hasta cuánto más has tenido que pagar por productos de la canasta básica durante los últimos días? La respuesta más alta, 30%. Tenemos el 56% de personas que indican que el 30% han tenido que pagar más a la hora de hacer su despensa. Regresamos, volvemos. Esto es punto y coma. Gracias por continuar con nosotros. Y una de las principales razones por las que se realiza una medición lo más precisa posible de la inflación es porque se trata de un fenómeno económico nocivo. La inflación es perjudicial por las siguientes razones. 1. Daña la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. También afecta el crecimiento económico al hacer más riesgosos los proyectos de inversión. En tercer lugar, distorsiona las decisiones de consumo y ahorro. Cuarto, propicia una desigual distribución del ingreso y dificulta también la intermediación financiera. Participe con nosotros en nuestro Twitter, @puntoycoma_tv. Y antes de irnos a un corte, doctor, le preguntábamos por qué no es tan fácil subir el salario mínimo. La Coparmex, que es la Confederación Patronal de la República Mexicana, recomienda que el salario mínimo debería de ser de 95.24 pesos, lo cual, bueno, sería, o sea, todos los mexicanos nos encantaría que se subiera, pero no es posible. ¿Por qué no es posible, doctor? Mira, en la economía existen dos bandos y dos perfiles de economistas. El primero es el que está a favor de la libre competencia, de la poca intervención del Estado en la economía, y el segundo bando, al que yo me adhiero, es de que efectivamente el Estado, cuando haya algunas situaciones especiales, debe de intervenir. Pongo el ejemplo de Brasil, de Uruguay, economías latinoamericanas que del 2005 para acá, a través de acuerdos impulsados por el gobierno, donde sentaron a sindicatos, empresarios y a ellos mismos como gobierno, se pusieron de acuerdo para incrementar el salario mínimo. Si uno revisa las cifras oficiales por la CEPAL, vamos a ver que efectivamente el salario mínimo se recuperó en estos países. ¿A qué voy? Las condiciones actuales de la economía te dicen que si tú como empresario decides incrementar el salario de tus trabajadores, inevitablemente ese incremento de tus costos va a tener que dirigirse al precio final de la venta de tu producto que estás elaborando. Entonces, eso va a ocasionar inflaciones y probablemente una bola de nieve que, aun cuando tú incrementes más el salario, el empresario va a seguir insistiendo en incrementar los precios de venta y se hace una bola de nieve muy grande, como lo que está ocurriendo lamentablemente en Venezuela en los últimos prácticamente 12 meses. Sin embargo, reitero, ejercicios como los que se han hecho en estas economías latinoamericanas y deja a un lado las economías nórdicas que también tienen un fuerte incremento de sus salarios, porque finalmente son otras condiciones tanto de la propia estructura productiva y económica diferentes a las nuestras. Me refiero a estas economías latinoamericanas porque si ellos lo han podido hacer, y sobre todo en una economía tan grande como Brasil, me parece que México está en condiciones de, a través de acuerdos como los que han podido impulsar Coparmex, etcétera, tiene que ser un gran acuerdo nacional en el cual el gobierno diga, sí, empresario, absorbe parte de ese incremento de costo, aumentando el salario de tus trabajadores, porque al final del día lo que va a significar es que la masa de trabajadores va a tener mayores ingresos, mayor poder adquisitivo y tú vas a poder vender más en 2, 3, 4, 5 periodos subsecuentes. Y evitas antemano presiones inflacionarias o que se desate una espiral inflacionaria como, digamos, ejercicios fallidos que históricamente han ocurrido. Me parece que México, si uno revisa que desafortunadamente como economistas no tenemos acceso a muchos datos de la masa de ganancias, pero si uno refiere algunos datos simplemente del sistema bancario, México es de las economías que mayores ganancias registra el sistema bancario. Los empresarios sí tienen muchas ganancias en nuestro país. Entonces, sí le puedes quitar una pequeña parte de esas ganancias
y dirigirlas a incrementos de los salarios de tus trabajadores. Ahorita vamos a escuchar también todo lo que tiene que decir la gente en Twitter, que se están incendiando. No, yo no estoy de acuerdo, porque nos decía, doctor, es difícil por el tema polémico de si va a tomar parte el gobierno o no. Ahora, hablando justamente de la gente en Twitter, porque les hemos pedido todo el programa que participen, está, por ejemplo, aquí Langi, que dice, también independientemente de los estimados, el clima juega mucho que ver en los productos de la canasta básica. Además, después agrega que el salario no puede incrementar mucho porque se rebota en todo lo demás y vendría una escalada de alzas de precios al no medir este incremento, que es un poco lo que platicábamos. Pero el tema del clima es otro asunto que hemos visto sobre todo este año, hablando sobre todo de los cambios de temperaturas, que si el ser humano tiene o no que ver con el cambio climático, y que también va a repercutir en la economía y en este caso en la inflación. ¿Cómo puede jugar el clima un papel en la economía? Mira, ¿qué acaba de ocurrir en la parte norte de Estados Unidos? Una onda gélida que prácticamente los congeló. ¿Eso qué va a representar? Que haya una sobredemanda de gas LP en los hogares norteamericanos. Okay. Y al haber esa sobredemanda, se va a incrementar el precio internacional del gas LP. Y a nosotros, a los mexicanos, que vuelvo a reiterar, prácticamente la mitad del consumo de gas LP lo estamos comprando en Estados Unidos, pues ese incremento va a presionar. Eso por poner un ejemplo de un efecto de un fenómeno meteorológico en Estados Unidos, cómo le puede afectar a nuestro país en las siguientes semanas, porque eso va a ocurrir. Evidentemente el precio del gas LP, el precio internacional fijado en Estados Unidos va a incrementarse, porque va a tener que atender esa sobredemanda ya, pero también a nuestras compras pues les va a afectar. Eso por un lado. Otro, indudablemente, todo el tema de huracanes y demás, que si bien este año pasado recientemente no hubo tantas afectaciones, hace 3 años sí tuvimos en toda la parte de Sinaloa, en la parte de Michoacán, Guerrero, y indudablemente todos los cultivos que se desarrollan en esos estados se van a ver afectados. Pero vuelvo a reiterar, dado que un gran porcentaje de nuestros granos básicos son comprados en el exterior, cualquier situación meteorológica negativa que ocurra en mercados de Estados Unidos, en mercados africanos, en mercados sudamericanos, que impacte a los productos que nosotros como economía mexicana estamos comprando allá para consumir en nuestro país, también va a tener efectos negativos. Por ejemplo, el temblor que acabamos de vivir, ¿ese pudo haber afectado en algo o ese no alcanza a afectar algo así? Aquí están empezando... porque finalmente tenemos que pasar ciertos periodos para que los economistas tengamos ya acceso a cifras oficiales, pero los primeros análisis pareciera ser que sí hubo un efecto negativo, una cierta contracción, inclusive en la última minuta de Banxico, donde ellos analizan el estado de la economía para decidir cómo van a mover la tasa de interés. Sí, ya están mencionando que es un efecto negativo en varios de esos estados. Sobre todo estamos contemplando el tema de daño a vías de comunicación, carreteras y demás, que sí está restringiendo mucho pues, el aparato productivo de estos estados. Eso por un lado. Evidente también, digamos que uno de los pocos, por así llamarlo, si me permiten el término, efectos positivos del temblor fue que todo el tema del sector de la construcción se va a regenerar, venía presentar una tendencia decreciente, pero digo... No les diga, porque luego nos van a tirar otra. No, ese vamos a hacer como que no lo dijo mejor. No lo comentamos entonces. Si no, ahorita van a empezar a construir mal para que se caiga y luego reconstruirlo. Son capaces, ¿no? Sí, caray. Así como hacen las calles. Las hacen mal para que al rato las tengan que parchar los mismos. Sí. Pero bueno, aquí el punto es que afortunadamente empezaron a fluir los recursos gubernamentales a estas comunidades, sobre todo a Oaxaca y demás. Y bueno, en ese punto sí aparece un apoyo gubernamental. Pero afortunadamente, al menos aquí en la Ciudad de México, no tuvimos grandes afectaciones como el 85. Evidentemente, el 85 sí tuvo un efecto muy fuerte en el Producto Interno Bruto a nivel nacional, siendo que la Ciudad de México fue focalizada mucho el daño que tuvimos hace 33 años, pero bueno, afortunadamente pareciera ser que no nos va a situar en un escenario de recesión,
como sí lo ocurrió en el 85. Y importante decir que todo este tema de lo climático también es nuestra responsabilidad en gran medida, no decir, bueno, es que también tuvo que ver el clima, no, porque eso también lo podemos generar nosotros, como lo hemos platicado aquí en otras mesas sobre el cambio climático, y también los políticos ahí, fíjense, tienen injerencia, así que nada de lavarse las manos por ese lado. Bueno, pues nos vamos a un corte rapidísimo y por favor sigan participando con nosotros en twitter.com. Ya saben que la pregunta del día de hoy es ¿hasta cuánto más has tenido que pagar por productos de la canasta básica en los últimos días? 43, 48 o 9%. Volvemos. Estamos de vuelta y casi para concluir, ¿qué puede hacer el mexicano para bajar los efectos de esta inflación? Hay muchos precios que no hay nada que hacer, por ejemplo, lo que comentabas del gas LP, pero ¿cómo podríamos eficientar un poco y tener ahorros? Ya lo comentaba la colega del segmento anterior, utilizar todas esas herramientas que dispone Profeco para hacer comparativos de precios. Me parece que es muy importante que en este año las familias, los hogares se planteen si van a comprar algún bien de capital, de entrada discutir si ese bien es necesario en el hogar o no. Si no lo es, pues definitivamente mantener ese ahorro y no ejercer la compra. Pero si lo es, si necesita comprar un refrigerador, un horno de microondas, algo nuevo, pues sí realizar varios ejercicios comparativos en varias tiendas, en varios lugares. Y vuelvo a reiterar, sé que a veces es complicado ejercer una compra de manera líquidas. Casi un muy alto porcentaje de los hogares siempre optan por compras a crédito, pero bueno, en la medida de que los hogares puedan limitar esas compras a crédito y tratar de mejor ahorrar 2, 3, 4 meses para hacer un capital un poco más alto y poder comprar ese insumo, me parece que es una de las mejores vías. Otra vía también es evidentemente plantear estrategias familiares de consumo, ver si tal vez antes, no sé, salían al cine 3 veces al mes, pues claro, tal vez limitarlo en estos primeros meses. Y reitero, tratando de prever escenarios negativos que están ahí, que tal vez no se están ejecutando, pero que desafortunadamente puedan presentarse a mediados de este año. Finalmente, creo que siempre estas discusiones nos van a llevar al tema del salario, de los ingresos. Los hogares por sí mismos no podrían discutir un incremento de sus salarios, pero me parece que sí es una discusión que el gobierno y quien llegara a venir después de junio de este año debe de ponerlo sobre la mesa. Reitero, México sigue siendo un país competitivo y me parece muy lamentable que sean los negociadores de Canadá quienes estén forzando incrementos de los salarios de los trabajadores mexicanos y no sea nuestro gobierno. Me parece que tenemos las condiciones económicas de no presentar espirales inflacionarias si se incrementa un poco más el salario mínimo. Paulina comentaba el dato de la Coparmex de 99 pesos. Me parece que podemos llegar inclusive hasta los 105, 110 sin que haya efectos negativos a nivel macro. Ojalá. Se nos acabó el tiempo, doctor José Nabor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Paulina, Gracias. Paola, gracias. Gracias. Quédese en Titulares de la Tarde.